Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con esta que es la quinta clase de la asignatura Suelos y Sustratos de la Tecnicatura en Producciones Vegetales Intensivas, en la cual vamos a estudiar el agua en el suelo. Ustedes ya analizaron o van a analizar en la asignatura Fisiología Vegetal la temática de agua, pero desde la interacción entre la planta y el agua. Nosotros vamos a ver la interacción entre el suelo y el agua, que después termina definiendo que esa agua está disponible para las plantas. Yo siempre les muestro este gráfico que nos muestra, por un lado, lo que es los sólidos del suelo, los minerales y la materia orgánica, y por el otro el espacio poroso, que ese espacio poroso puede estar lleno por aire o por agua. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a analizar es el agua que ocupa ese espacio poroso en el suelo. Entonces, vamos a ejemplificar cómo es la dinámica de agua en un suelo, con este esquema en el cual vemos un suelo que tiene poros, algunos más grandes, otros más chiquitos, y ¿cómo ingresa el agua a este suelo? Lógicamente ingresa desde su superficie. ¿Por qué? Porque las precipitaciones y el riego vierten el agua desde la superficie. Entonces, desde la superficie, el agua ingresa al suelo por el proceso conocido como infiltración. La infiltración es el ingreso del agua al suelo. Sin embargo, el suelo no es capaz de retener todo ese agua. Entonces, al no retenerla, parte de ese agua se pierde por acción de la gravedad en el proceso conocido como drenaje. El agua que no es retenida y se pierde por drenaje se conoce como agua gravitacional. ¿Bien? Entonces, entró una determinada cantidad de agua por infiltración, se fue otra determinada cantidad de agua por drenaje. Una parte me quedó en el suelo y eso es lo que se conoce como agua acumulada. ¿De qué va a depender cuánta agua puede acumular el suelo? Va a depender de la cantidad de poros que tenga ese suelo, del espacio poroso. Y a su vez, ¿de qué depende cuántos poros tenga un suelo? Va a depender de la textura y de la estructura de ese suelo. Bien, esto lo van a ver bien en detalle cuando lean el apunte. Ahora, no necesariamente que un suelo acumule mucha agua significa que ese agua esté disponible para los cultivos. No todo el agua que un suelo acumula es disponible para que las plantas puedan tomarlo con sus raíces. ¿Por qué es esto? Pensemos en dos suelos diferentes. El suelo de la izquierda es un suelo con poros grandes, ¿sí? Entonces, esos poros grandes, ¿por qué pueden estar dados? Porque es un suelo con mucha arena, con buena agregación. Recuerden que los agregados, entre ellos, dejan poros de gran tamaño. ¿Bien? Y el suelo de la derecha tiene poros chicos. ¿Por qué puede ser esto? Porque tiene mucha arcilla o porque tiene una mala agregación, es decir, que las partículas primarias que componen el suelo, harina, limo, arcilla, materia orgánica, no están formando agregados, sino que están dispersas y al no formar agregados no hay espacio grande entre agregados. ¿Bien? Entonces tenemos estos dos suelos e imaginemos que tienen la misma cantidad de agua. Entonces, en el suelo de la izquierda, la planta va a poder tomar fácilmente el agua porque está retenida dentro de poros grandes. En el suelo de la derecha, por el contrario, al estar dentro de esos poros muy chiquititos, el agua está fuertemente retenida. Y al estar muy retenida, la planta le cuesta competir con el suelo y no puede tomar todo el agua. Bien, entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de agua que pueda tomar una planta de un suelo? Por un lado va a depender de cuánta agua haya. Bien, y por otro lado de ¿dónde está retenida ese agua? ¿Está en poros grandes o en poros chicos? Si está en poros grandes, la puede tomar fácilmente. Si está en poros chicos, no. Entonces, esta situación nos permite definir tres puntos. El punto de saturación, en el cual el suelo está lleno de agua, todos los poros están llenos con agua. Sin embargo, ese agua no está fuertemente retenida, no todo el agua está fuertemente retenida por el suelo y una parte se pierde, que es lo que yo les decía, es el agua gravitacional. El agua que queda en el suelo es lo que define el contenido de agua a capacidad de campo. Si ese suelo se sigue secando, no de manera vertical, no es que se pierda hacia abajo porque ya el agua gravitacional se perdió, pero por acción de la temperatura y la demanda atmosférica, como ustedes vieron en agrometeorología, ese suelo se va a ir secando hasta llegar a un punto en el cual, si bien queda algo de agua remanente en el suelo, las plantas no pueden tomar ese agua porque está retenida en poros muy chiquitos y la planta muere. Y es lo que se define como punto de marchete permanente. Entonces tenemos tres puntos
cuando hablamos de agua en el suelo. Saturación, todos los poros llenos con agua, capacidad de campo, una vez que el agua gravitacional se perdió, y punto de marchites permanente, una vez que el agua, que ese suelo se secó tanto que el agua está retenida en poros muy chiquitos y la planta no puede tomarlo. Entonces vamos a verlo ahora como un ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, una planta ornamental con el suelo a saturación. Bien, todos los poros llenos con agua. Después, ese agua gravitacional drena, por lo tanto no está disponible. ¿Por qué no está disponible? Porque se pierde muy rápido el agua gravitacional. Entonces, yo tengo todos los poros llenos con agua, pero rápidamente ese agua se pierde, el agua gravitacional. Entonces no se considera disponible para las plantas. Entonces tengo el agua drenada. ¿Dónde está ese agua drenada o dónde estaba? En poros muy grandes que no la podían retener. Entonces la gravedad ganó e hizo que se pierda. Y esto se da en suelos arenosos y con buen estado de agregación. Ahora, llegamos al punto de capacidad de campo y el suelo sigue secándose, se sigue evaporando. Y llegamos entonces al punto de marchite permanente, donde el agua no está disponible. ¿Por qué no está disponible ese agua? Ese agua retenida, porque está almacenada en poros muy chiquititos, que es lo que sucede, por ejemplo, en suelos arcillosos. Entonces, yo tengo una máxima cantidad de agua que el suelo puede almacenar, que es la de saturación. ¿Bien? Sin embargo, no todo ese agua está disponible. ¿Por qué? Porque una parte se pierde por acción de la gravedad y otra parte está retenida en poros tan chiquitos que la planta no puede tomarlos. Entonces, eso me define que el agua disponible es la que se encuentra en el medio. ¿Bien? La que no se pierde por gravedad y no está muy fuertemente retenida. Entonces, básicamente la idea de este video era que ustedes tengan una introducción a estos conceptos para poder entrar al material de estudio ahora y reforzar lo que hemos visto ahora. Bueno, espero que este video les haya servido y nos vemos en la próxima clase.